Hola a todos, Dios les bendiga. Yo soy David. Yo soy Mafe. Juntos somos Missio Dei y esto es Conectando Corazones Podcast. Conectando Corazones Podcast nace de nuestro deseo, guiado por Dios, de compartir el Evangelio a nuestra generación de una forma relevante y accesible. No obstante, Missio Dei no representa a ninguna organización en específico y su único objetivo es expandir el mensaje del reino de Dios a todo aquel que tenga a bien escucharnos, en especial a los jóvenes y adolescentes. Hola Missioners, qué bueno volverlos a tener en este espacio de Conectando Corazones Podcast. Para nosotros es siempre una alegría poder compartir este espacio con ustedes y el día de hoy tenemos un tema bastante no controversial, pero sí que es una pregunta que de pronto nos hemos hecho muchas veces. La pregunta es, ¿está bien no estar bien? Este episodio se trata de hablar acerca un poco de esos momentos donde de pronto las respuestas no las tenemos, donde de pronto tenemos muchas preguntas, donde quizás estamos queriendo entender qué está pasando, pero parece como que Dios se queda en silencio y realmente nos hacemos la pregunta, ¿estamos bien? ¿No estamos bien? ¿Y está bien que no estemos bien? Entonces este episodio lo dividimos en 4 secciones, pero antes de entrar en ellas, vamos a hacer la lectura del versículo base. En Mateo 14:27, voy a leer solo la última parte, dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Con esto damos pues pie para empezar el tema número 1, que es no tener todas las respuestas para seguir. Bueno, hay algo que yo te compartí anoche y lo quiero compartir así brevemente antes de empezar como a abordar los 4 temas. Y es que yo te estaba contando que cuando estaba en la universidad vimos una materia que se llama Pensamientos Filosóficos y ahí pues uno veía filósofos, obviamente. Y cuando anoche estábamos dialogando acerca de esta pregunta, me acordé de una vez en una clase que el profesor nos mencionó unos señores pensantes que decían que la vida era una constante miseria, como que vivíamos en tristeza y únicamente en ciertos momentos cuando hacíamos ciertas cosas teníamos felicidad real. Entonces, por decir, a ti te gusta comer helado, vives en completa miseria, pero cuando comes helado te sientes feliz. Eres feliz. Pero se acabó el helado y se acabó la felicidad y se acabó todo. Entonces, me venía como a la mente ese pensamiento porque muchas veces el mundo nos ha vendido la idea de que necesitamos estar supliendo constantes vacíos y constantes necesidades para estar bien. Así es. Y justamente pues de eso queremos hablar con ustedes, porque no se trata de eso realmente, sino de estar bien cuando no estamos bien. Entonces, no tener todas las respuestas para seguir. Creo que hay 2 acciones que son muy importantes y que van de la mano, que es confiar y tener fe. Y son 2 que van juntas, pero que al tiempo son como una locura porque nosotros confiamos en alguien a quien ni siquiera hemos visto sobre algo que nos dijo que tampoco vemos, ¿sí? Entonces creo que esto es como, no sé si llamarlo una de las bases para poder estar bien mientras no estamos bien. Porque muchas veces en nuestro contexto muchas cosas, aunque estando mal queremos pensar que todo va a estar bien, el contexto nos dice no. O sea, todo va de mal en peor y uno se aferra justamente a creer en que todo puede estar mejor. Y le estaba echando yo cabeza anoche a qué podría pues como traer a la mesa para no hablar de lo mismo, de lo que siempre hablo. Es muy raro porque como que pensando entrar a otra cosa diferente, no pude pensar en nada. Okay. Pero me acordé del episodio de las dudas, donde hablamos de este hombre que le dijo a Jesús, creo, pero ayúdame a creer. Y en otra versión dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, digamos que sobre este primer tema, yo digo que se trata muchísimo de creer. De creer en Dios, de creer en lo que Él dice, y muchas veces lo hemos dicho, de creer en la verdad que Él ya ha dicho. Amén. Para poder
justamente como dice el tema, seguir, Ujú. aunque no haya respuestas. Hay que creer nada más. Ok. Y yo tengo aquí, pues por mi parte, Ujú. que Dios no nos pide saberlo todo, nos pide confiar incluso cuando no veamos. Eh, Hay momentos donde la confianza en Dios puede debilitarse, sobre todo en momentos en los que sentimos que lo que está pasando a nuestro alrededor no concuerda con lo que se nos ha dicho, lo que nos ha prometido. Y es que ahí nos cuesta creer. Y lo que Mafe decía, el contexto me puede decir a mí, no, o sea, no va a pasar. O sea, por más que tú lo sueñes o por más que te lo hayan dicho, por más que tú lo hayas visto de esa manera, no va a suceder porque simplemente mira, o sea, nada de lo que está alrededor pasando está sucediendo. Pero ahí el Salmo 9:10 dice, todos los que conocen tu misericordia, Señor, contarán contigo para que los auxilies, pues jamás has abandonado a quienes en ti confían. Y creo que cuando escribía esto decía como, hoy me siento así y he tenido que aprender a estar bien en medio de esta situación. ¿Y Mm. por qué lo digo? Porque hay cosas que estamos viviendo o que yo vivo personalmente como individuo eh, que me llevan como a pensar, bueno, pero ¿será que sí va a pasar lo que Dios prometió para mi vida o lo que Dios ha hablado sobre mí? Y como que a veces cuando a uno le dicen, es que eso va a pasar y uno lo cree, pero entonces uno lo cree y, ok, pasan días, pasan meses, pueden pasar años. Creo que el episodio pasado hablábamos de un poco de la sala de espera, mencioné Mm. algo de la sala de espera y es como, hay momentos donde simplemente tengo que esperar, ¿sí? Y no es fácil, no es fácil porque uno quisiera, ok, listo, mi problema no es esperar, mi problema es saber cuándo va a pasar o qué tengo que hacer para que eso pase. Y en realidad Dios siempre está como recordándonos, no hay nada que tú tengas que hacer, es que no hay nada que tú específicamente necesites darme para yo poder cumplir mi propósito en ti, porque a fin de cuentas Dios es poderoso. Lo único que Dios pide de nosotros es obediencia y creo que es lo más difícil, porque la obediencia en sí nos exige, en medio de no tener todas las respuestas, seguir firmes. Mm. Y es difícil. Entonces, creo que el trabajo aquí es recordarnos. Y siento que este episodio es un recordatorio, porque de esto hemos hablado muchas veces. Es un recordatorio más de cálmense, soy yo estoy aquí, no tengan miedo. ¿Sí? Como esperen que ya va a pasar, sigan confiando que va a suceder. No se dejen desanimar por lo que ven alrededor, porque eso es solamente un momento, pero eso va a pasar. Y eso nos lleva al segundo punto, que es cuando la ansiedad gana terreno y nos quita la seguridad. Volviendo un poco al tema bíblico, a lo que habíamos hablado, el versículo que se leyó, en el contexto que ellos estaban en ese momento, los discípulos estaban en la barca y había una tormenta fuerte. Si uno lo lleva como al contexto del episodio, es lo que hemos estado hablando. En ese momento yo creo que ellos pensaron, aquí nos morimos. Sí, o sea, aquí fue porque de verdad nos vamos a ahogar todos aquí. Y me parece muy importante, muy bonito que Jesús camina hacia ellos, es decir, cuando ellos estaban en la tormenta, Jesús se acercó a ellos, Él venía hacia ellos, no hizo que ellos fueran a Él. Y eso me parece súper precioso porque es entender que Jesús, aun cuando nosotros estemos en la tormenta y yo no sé a quién, espero que no muchas personas, pero si lo han tenido, un ataque de ansiedad se siente horrible y lo que menos tú piensas es como en caminar, o sea, como en moverte o como en salir o como en, sí. Entonces como que porque uno está ahí en ese momento y estás como encerrado en ese pensamiento, en eso que estás sintiendo, y lo que menos uno piensa es correr o salir o, sí. Eh, y me parece muy bonito porque Jesús en medio de esa tormenta se acerca a ellos, es decir, Jesús en medio de nuestros momentos de crisis se acerca, o sea, Él no está esperando que tú vayas y lo busques muchas veces, o sea, Él simplemente está ahí y Él se acerca a nosotros y Él nos confronta y Él nos conforta, Él nos da la salida, Él nos muestra cómo tenemos que vivir la vida. Y eso se logra realmente es teniendo una relación estrecha con Jesús. No se logra, eh, perdón si lo digo así, pero no se logra yendo a la iglesia 7 veces a la semana o no se logra como haciendo una caminata de aquí hasta arriba de rodillas. No, se logra reconociendo que Jesús es Dios en mi vida. Ujú. Em, Sin embargo, nosotros sí tendemos a alejar a Dios en medio de esa crisis, y eso es algo que quería mencionar aquí. Tristemente, Mm. nuestra humanidad, la razón también gana terreno. Y ahí como que entramos en crisis y decimos, no, ¿por qué? ¿O para qué? ¿O por qué tengo que hacerlo? ¿O para qué lo tengo que hacer? Más bien simplemente me quedo, ¿sí? Y entonces nos pasa mucho eso y empezamos a quedarnos encerrados en un momento. Entonces,
eh, como la ansiedad afecta a nuestra percepción también, pues la distorsiona, la exagera y se vuelve agotador. Entonces aquí nosotros tenemos que entender que la mente tiene poder, ¿sí? Y cuando uno vive un episodio de trauma donde la mente se distorsiona o como que la percepción de la realidad cambia, es muy, muy común que si tú estás viendo un episodio similar, tu mente quiera replicar lo que viviste en ese Mm, momento. Entonces, ahí es donde tenemos que más todavía recordarle a nuestra mente, Él es mi fuerza, el escudo que me protege de todo peligro, en Él confié y Él me ayudó, que está en el Salmo 28:7. Es como entender que en cada temporada, en cada momento que yo estoy viviendo una crisis, yo tengo que seguir recordándome, Jesús está conmigo, Jesús me acompaña, Jesús no me abandona, Jesús no me deja, porque si no la razón va a ganar. Y cuando la razón gana, amigos, créanme que ya no hay vuelta atrás en ese momento. O sea, ya tu razón, la razón te acaparó totalmente y ya tú andas es por tu, tu humanidad. mm. ¿Qué dices tú para el segundo punto que tenías tú? Siempre me parece muy interesante cómo tenemos muchas posturas diferentes. Porque hay una cosa que voy a hablar en el último punto, pero lo dejo para después. A mí lo que me trajo memoria como este tema fue, es que yo tengo mala memoria, fue como en marzo, la vez que estaba, que ni siquiera canté, yo me la pasé, fue llorando ahí en el altar y me bajé. ¿Eso fue en marzo? Más o No, menos, más adelante. más adelante, sí. Un poco más adelante, pero fue inicio a Pero mitad de año, como. eso sí, yo me acuerdo que yo ya estaba ansiosa antes de salir de la Ujú, casa, ¿no? Y yo como, no, nos toca cantar y yo no sé qué. Y eso que uno le da como la pálida literalmente. Y me acuerdo que dijo que ni canté porque yo estaba como Diego, dando los votos. No estaba diciendo nada, estaba llorando con el micrófono aquí. Y ya, o sea, no pude, o sea, sentía que me iba a morir mm, literalmente en ese instante. Me bajé. Y me acuerdo de eso porque desde ese día hasta hoy, la verdad, esa es como mi batalla diaria, mm, interna, la alabanza, o sea, ese es como el talón de Aquiles que ya me tocaron, ujú, ¿sí? Entonces me trajo a memoria eso porque en los apuntes que teníamos inicialmente había una frase que decía que algo como que la ansiedad nos está dominando más allá de las sensaciones que éstas nos generan. mm, Y digamos que eso era como lo que me estaba pasando. mm, Y entonces también te compartí que de hecho los dos últimos servicios en los que hemos apoyado, para mí han sido como unas victorias completamente porque son servicios en los que lloro, pero no de ansiedad, sino porque realmente y genuinamente estoy logrando tener una conexión con Dios mm, y de hecho eh, pensaba en que la ansiedad me cohibía tanto que cantaba, pero yo literalmente estaba sintiendo cada parte de mi cuerpo, o sea, como estoy respirando. Me voy a desmayar porque estoy respirando ujú, así. Me sudaron las manos, me está palpitando o sea, todo eso yo lo pensaba mientras cantaba, entonces no estaba haciendo nada, ujú. ¿sí? Pero ya en estas últimas ocasiones sí fue como real. Pudiste Ajá. conectar. Y de hecho, digamos que hay la canción de Pablo y Silas que te dije, cuando llegamos a la parte donde decía, llegó Jesús, el que Ujú, pelea mi batalla. Eso me pareció muy bonito porque es justo lo que tú estabas diciendo. ujú, Jesús nunca se va en ujú, realidad, sino que hay un momento en el que Él está aquí sentado contigo y nos ve tan, porque la ansiedad es un estado de tanta agitación que a la vez te cohíbe, es muy mm, raro. Y Jesús está acá viéndote y Él te echa una mano y te dice, como el verso, calma, ujú, soy yo, no tengas miedo, mm. ¿sí? Entonces me pareció como una imagen, algo gráfico muy bonito y me acordaba de este verso que dice que el Señor sostiene a los caídos y levanta a los agobiados, que es Amén. Salmo 145:14. Y eso me llevaba a otro pensamiento, porque además hay que ser muy intencional, que es la palabra que nosotros usamos acá para todo, Mm, porque
si yo me pongo a hacer una introspección, no sé en qué momento llegué ahí. Mm, Entonces pensé que uno debe ser muy intencional en muchas cosas porque en cuanto uno se descuida, pierde. ya, o sea, lo que tú decías, la razón o algo Mm, dentro de nuestra mente gana terreno. gana el terreno y nos hace hundir. Y mira que siento que eso es lo que el enemigo ataca, ¿no? O sea, el enemigo ataca mucho tu intención, ¿sí? Mm, Porque yo me acuerdo que hubo una época donde yo le decía a Mafe, ¿por qué hago lo que hago? ujú. Y siento que ahorita estoy como pasando otra vez un poco por esa situación como de por qué hago lo que hago. O sea, lo hago para la gente, lo hago para Dios, lo hago para mí. Y si lo hago para Dios, realmente Él me está exigiendo al nivel que me exigen las personas. O sea, esos estándares me los pone Dios o me los ponen las personas. ¿Quién realmente me los pone? O uno mismo a O yo mismo veces. me los pongo. Todo eso me parece súper interesante porque la palabra intencional llegó a mi vida por otro un trabajo que tuve y me acuerdo que desde que la aprendí o como que la interioricé tanto, fue algo o es algo que le he compartido a Mafe y que pues, espero compartirle a mis hijos y le he compartido a mis amigos y a mis compañeros de trabajo como, hey, hagamos las cosas con intención, porque eso requiere un esfuerzo de mí, requiere un esfuerzo mental, físico, o sea, requiere que yo esté ahí presente. Y el enemigo ataca mucho la intención por eso, porque muchas veces nos vuelve robots. Mm, Entonces, ok, sí, lo hago porque tengo que hacerlo, o lo hago porque me acostumbré, o lo hago, pero le quito la intención. Y si le quito la intención y lo llevamos a un plano espiritual, quitarle la intención a algo es robarle el corazón. O sea, sí, es hacer las cosas sin corazón. Y eso es súper peligroso, porque entonces dejo de hacer las cosas con el amor, con, con, con la pasión y compasión. con la entrega que se deberían hacer las cosas. Ujú. Eh, Entonces, sí, para ir terminando ese tema, pues realmente requiere mucha intención, porque Ujú, así como Dios nos tiende su mano, también en nosotros debe haber la intención y la mm, disposición de, de buscarlo. Y ujú, más adelante creo que lo voy a decir, pero digamos que yo aprecio mucho esta temporada de mi vida por eso, porque doy incluso lo que ya no tengo, mm, ¿sí? La ansiedad te quita las fuerzas, mm. te quita las ganas, pero entonces es eso que dices, es la disposición de lo voy a hacer porque yo sé que eso está bien. Amén. Y además, ya lo mencionamos en otros episodios, la alabanza es un arma de guerra. Ujú, Entonces, y la guerra no es acostado en la cama y ahí medio haciendo, literal. sino que realmente haciendo el esfuerzo. Y yo estoy muy feliz de haber hecho cada esfuerzo, de haber ido a cantar, de haberme ido a parar allá y de terminar, porque muchas veces yo dije, me voy a bajar Mm. porque me voy a desmayar. Nunca me pasaba nada, pero era mi mente, ¿sí? Y ese es el resultado visto en 2 cultos. Ujú. Lo he podido hacer, no me ha pasado nada y lo he vuelto a disfrutar. Amén. Y el último versículo que tenía ahí, que me recuerda de hecho a una canción, eh, que me parece muy rara porque ya no pronuncia bien y suena como propio, está, tú me has prometido dominio Ah, propio, pero ella no dice dominio propio, sino que suena como tú me has prometido mío propio, y yo, ¿qué? Es segunda de Timoteo 1:7. Pues no nos ha dado Dios un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero eso es, hay que aprenderlo para uno poder recurrir a ese recurso. sí, hay que vivir experiencias para poderlas realmente Ajá, experimentar. exacto. Punto Vamos al 3. 3. Bueno, dice, cuando somos retados por las circunstancias y sentimos desfallecer. Bueno, voy a seguir hablando de lo mismo, pero en otra fase. Porque también en el guión que teníamos en la guía había una frase que decía, la adversidad revela nuestras fortalezas ocultas y nuestras debilidades necesitadas de su gracia. Amén. Entonces digamos que esto, si lo trasladamos a un verso, estaría en 2 Corintios Ay, 12, del le 8 al robaste. 9. ¿Tú también? Vamos Pero a bueno, ver. dile que. Entonces yo les leo el verso y ya hablamos sobre eso. Dice, no sé qué versión tengas, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Digamos que todo esto que viví y que vivo, lo, en lo que yo puedo encerrar incluso el punto y todo lo que pienso es en que hay que depender más y más y más de Dios.
Amén. Porque la real fortaleza aparece cuando reconocemos nuestras debilidades y por ende se ponen en manos de Dios. Y es por eso que el poder de Dios reposa sobre mí cuando yo soy débil. Porque es como, ya no puedo, ¿sí? Pero lo hago no porque tenga las fuerzas o porque ya haya en mí un superdominio en mi mente y demás, sino porque Dios de alguna forma reposa sobre mí y me hace hacer las cosas. Y me da la fuerza. Exacto. Y bueno, ya terminaste ahí. Sí, Bueno. era muy corto. Yo tenía, antes de pasar esa parte, yo puse una frase que también teníamos ahí en el guión. Dice, ser retado no significa estar fuera de la voluntad de Dios. Y esta parte de ser retado no significa estar fuera de la voluntad de Dios me gusta mucho porque a veces uno malinterpreta las situaciones y uno cree que como que me salí. Y yo creo que les he compartido mucho a ustedes esa guerra interna que yo tengo muchas veces cuando tengo que tomar una decisión muy importante y es como, pero si hago esto, voy a desagradar a Dios, o si hago aquello, no voy a seguir en su plan, o si... Cuando realmente creo que el recordatorio está en que nada me puede separar del amor de Cristo, que es, dice la Biblia, Sí. y ya lo que él pensó para mí está, o sea, él igual, él me vio, me escogió y él va a cumplir lo que tiene que hacer, así esté yo aquí o me vaya mañana para China. O sea, siempre voy a estar siendo perseguido por su gracia y su amor. Entonces, aquí quiero como darles ese consejo y para ya amarrarlo un poco a lo que tú estabas diciendo, eh, bueno, yo también leía Joel 3:10 que dice, diga al débil, fuerte soy, que era como, es como la respuesta a estas situaciones cuando uno está, que no entiende qué está pasando. Y yo también he puesto 2 Corintios, pero yo la he puesto desde el 7, porque dice, esta es la grandeza de las revelaciones que he recibido, que para que no me enorgullezca demasiado, el Señor clavó en mi carne un aguijón, un mensajero de Satanás que me atormenta. 3 veces he pedido a Dios que me lo quite. Y ahí responde. Y las 3 veces me ha respondido, debe bastarte mi amor, mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Por eso de muy buena gana me siento orgulloso de mis debilidades. Gracias a ellas se muestra en mí el poder de Cristo. Desde que sé que lo que sufro por Cristo, me siento feliz. Desde que sé que lo que sufro por Cristo... no, espérate. Desde que sé que lo que sufro lo sufro por Cristo, me siento feliz por mis debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones, las dificultades. En efecto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, todo este contexto Pablo se lo dice a Corintios y a la iglesia de Corinto y me gusta mucho porque yo me siento muy identificado con esa parte. Yo ya les había compartido en un episodio que hablamos de la identidad, que se los dejamos aquí en el tag para que vayan y lo vean. El tema de la identidad. Y esta parte me parece muy clave, sobre todo ahorita en los jóvenes y adolescentes que están construyendo identidad, e inclusive los adultos. El mundo se ha vuelto, las líneas entre lo gris, o sea, la línea entre lo blanco y lo negro se volvieron grises. Difusas. Entonces todo es como confuso y no sabemos exactamente qué define qué. Pero más allá de la definición y de lo que hagamos, es que en mí debe haber un sentimiento de arraigo tan fuerte a la palabra de Dios y a la verdad de Dios, que aunque mañana a mí me digan que algo es negro, yo pueda entender que eso no lo es, ¿sí? Y aquí no digo vaya y póngase a pelear y póngase a decir, no, simplemente es creer tan fuertemente en mi interior que yo no tengo la necesidad de compartirlo, no tengo la necesidad de apoyarlo, ¿sí? Porque me siento débil, porque "Ay, es que si no lo hago me van a decir". No, ese es el carácter verdaderamente. El carácter no está en ir a gritarle a la persona o ir a pelear. Cuando yo antes de bautizarme, el pastor que me bautizó me dijo, usted nunca vaya a defender a Dios en una discusión, porque Dios no necesita que lo defienda. Literal. Y eso para mí, a mí me quedó marcado. O sea, yo no tengo que ir a decirle a la persona, es que Dios es, o sea, no, porque realmente Dios, Él ya venció en la cruz a través de Jesús y Él ya, o sea, Él ya está, o sea, Él tiene todo poder. Si Él quiere, acaba a quien quiere acabar mañana, ¿sí? Pero de eso no se trata. El amor y la gracia están. Entonces, a lo que voy con todo esto, Missioners, es que deben bastarse del amor de Jesús, pues su poder se manifiesta más cuando ustedes son débiles. Y yo esto lo he vivido, cuando yo me siento más débil, cuando yo me siento más como lejos, entre comillas, de Dios, es cuando más he logrado sentir su amor a través de mi esposa, ahora que estoy casado.
de mi familia, de mis amigos, de una persona. Dios como que se encarga de que en el momento que uno está más así, llegue un punto de quiebre donde uno entienda que no está solo y que uno tiene compañía. Y eso lo decía aquí abajo, lo que sentimos como derrota a veces es un punto de quiebre que produce crecimiento, porque si no pasaran esas cosas, muy seguramente no nos preguntaríamos qué tenemos que hacer, o cómo puedo mejorar, o cómo puedo cambiar. Entonces, a veces esto solamente, por eso ponía desde el versículo 7, esto solamente atacas el orgullo, Ujú. porque el orgullo es lo que hace que, como decía Pablo, para que no me enorgullezca demasiado, ¿sí? O sea, no está mal sentir orgullo por muchas cosas, pero es como para que no me enorgullezca de más, el Señor clavó en mí este aguijón, este mensajero que me recuerda todo el tiempo que en cualquier momento todo lo que Dios me ha dado yo mismo lo puedo acabar, ¿sí? Yo Sí. mismo lo puedo destruir con una mala decisión. Entonces como que es importante que veamos esto como un recordatorio de que tenemos que estar cerca de Jesús y que lo más importante es sentir ese amor y ese acompañamiento. Ujú. Y para cerrar, el número punto, el punto número 4 dice, ¿quién soy en la adversidad? Ok, pero espera, ¿puedo preguntar algo y decir Ah, algo bueno. antes? No, ahí. Rewind, rewind. Eso sí, esperen. Esto, ese era Pablo, ¿no? Ajá. ¿Cómo es que se llama el de, también cantamos que dice, ¿dónde está la, dónde está la, dónde está Jacob. la? Jacob. Es que estaba pensando ahorita que estabas hablando en él, porque a raíz de justamente gracias a la canción, de él insistir e insistir e insistir, Dios también le dejó una marca. Ujú. Entonces, no sé, yo divagando en mi pensamiento, tal vez con nuestro ego a veces Mm. eh, también somos muy intensos con muchas cosas que Dios nos dice no, o todavía no, Ujú. pero somos tan intensos que Dios dice, ok, te Sí, lo voy a dar. Y entonces pero te después, va a costar. exacto. Claro. Y muchas veces cuando ya tenemos esa marca, estamos como así, Ujú. quítamelo. Y Dios dice, no, Es eso verdad. quería decir. Gracias. Aporte. 4. Volviendo al punto 4, la adversidad nos define menos por nuestras emociones y más por nuestras decisiones. Y este es un punto clave. Ok. Porque yo he hablado y hablo mucho del tema del carácter y yo soy el primer necesitado de que Jesús siga trabajando en mi carácter. Pero el carácter es clave en la adversidad, porque lo que yo soy, lo que yo tengo dentro y en quién deposito mi confianza harán de ese momento uno de desesperación, amargura, tristeza o el escenario perfecto para que el poder de Dios se haga presente. Entonces, nuestra reacción es la que revela quiénes somos y en quién confiamos realmente, ¿sí? Como yo reacciono ante un momento adverso, como yo reacciono ante un momento de presión, demuestra en quién he creído. Y hace poco vimos una experiencia donde una persona reaccionó de una manera muy negativa a una situación que no tenían como nada realmente de peso, pero esa persona tal vez estaba muy cansada, muy cargada y no reaccionó de una buena manera. Y yo me acuerdo que yo le decía a Mafe esa noche como, o sea, no me gusta que hablemos de Jesús y que hablemos de amor cuando nuestro corazón no ha sido transformado realmente. Y eso se refleja en la adversidad, porque es muy fácil en un momento de quietud y de calma, sí, yo amo y amo a todos. Amor y Pero paz. es difícil cuando tú estás siendo en ese momento de presión, donde estás siendo forjado y donde estás como que el calor del horno te está sofocando, cómo reacciones ahí es realmente lo que tienes en tu corazón. Es que mira que ahorita que te estaba escuchando me acordé cuando alguien dice, romantizando mi vida. Sí. Sí, o sea, es que de eso se trata, Mm. romantizando las discusiones. Claro, no porque uno diga que, ay, qué belleza discutir, Sí, pero sí oiga, venga, espere, voy a calmar, voy a respirar y vamos a hacer esto con la mejor manera, porque siento que ese es como el trasfondo de esas cosas cuando dicen claro. romantizando mi vida y hacen todo súper lindo, Mm. es lo mismo. Es buscar la forma más sana de acercarse y de llevar una situación adversa. Ajá. Y yo cierro esa última parte diciendo identidad antes que estado emocional. Somos hijos amados sostenidos por un Dios que no cambia.
Y eso tenemos que mantenerlo fuerte, o sea, siempre. ¿Cómo me siento mañana? ¿Cómo me siento en un momento de adversidad? Puede ser lo peor que he sentido y lo peor, pero mi identidad, por eso lo ataba arriba el tema de la identidad, pero mi identidad debe mantenerse igual. O sea, yo soy hijo de Dios, venga, ¿por qué me voy a poner a pelear? ¿O por Mm, qué me voy a poner a gritar? ¿O por qué me voy a poner a desarmar o desarmarme enfrente de un montón de personas? Sí, como desahogarme es la palabra, perdón. Como desahogarme enfrente de un montón de personas de una forma negativa. No es que no hablen, no es que no digan, sino que simplemente de verdad necesitamos tener tanto carácter y tanta identidad en Dios que ese momento inclusive yo pueda sobrellevarlo. mm, Y reencuadremos la situación, en la tormenta no somos víctimas, somos acompañados. O sea, Jesús está con nosotros en la tormenta, no mm. estamos solos. Y esto es algo que yo me recuerdo a mí, te los prometo. O sea, cada vez que estoy en una situación adversa, y Mafe sabe, a veces se me quieren salir los cabales y digo como, hey, espérate, no estás solo, acuérdate, ¿sí? Las cosas pasan, el dinero se recupera, el tiempo no se recupera, pero Pero habrán hay momentos tiempo. mejores, sí. Es como, hay una, o sea, entre tanto haya vida, hay una solución para las cosas. Entonces, como entender, no estamos solos y Jesús está con nosotros. Mm, a eso yo le sumo, siempre hay posibilidades. Ujú, Porque siempre hay caminos, o sea, uno está acá parado y delante, ahí sí como la ujú, serie, hay un poco de líneas del tiempo que podría uno elegir cualquiera. Yo también pensé en el carácter cuando vi la pregunta ujú, de quién soy en la adversidad. Entonces, yo tengo como 4 características del carácter de ujú, una persona bien ante la adversidad. Entonces, lo primero, y creo que los puse en orden, es como la vulnerabilidad palpables. Porque uno es vulnerable, cuando uno está en un mal momento, uno mm, está en su peor momento. Pero entonces hay que ser honestos con uno ujú, y con Dios. Y siento que ese es como el primer paso, como el primer paso para uno poder sobrellevar ese mal rato, ¿sí? ujú, Y me acordé de algo que también tú me habías dicho varias veces, y es que Jesús siempre preguntaba, y en la Biblia ujú, hay varias veces donde él dice, ¿qué quieres que haga por ti? ujú, ¿Qué quieres que te haga? Entonces, esto es como un recordatorio de que Dios nos está invitando a expresar también lo que nosotros sentimos, porque Él sabe que no somos máquinas. Entonces, también tú lo dijiste, en la adversidad soy alguien que acepta la emoción, pero no deja que ella defina la verdad, ujú, sino que Dios es quien define esto. Lo segundo es la humildad para reconocer mi humanidad y que con esto obviamente pues yo necesito de Dios. Y que la humildad no es como muchas veces uno piensa que de pronto, ujú, no quiero ser como despectiva, como ser pobre, pero como que se asocia un poco a esa imagen mm, o como a que no, yo no puedo, no, sino que es reconocer que Dios está en todos los días de mi vida y que aún en la adversidad yo no debo fingir la fuerza, sino que reconozco que abrazo su ayuda y con eso pues no hay como un orgullo que se pueda interponer. así es. Lo tercero es que siempre estoy confiado en su presencia más que en mis circunstancias, porque no es tener la confianza en mí mismo, sino en que estando con Jesús puedo avanzar y vivir en este momento malo que estoy atravesando, que es Amén. lo mismo que le pasó a don Peter, a Ujú, Pedro, que caminaba sobre el agua, pero quitó la mirada de Jesús y ¡pum! Se le ujú, desbarató todo el momento. ujú, Entonces, en la adversidad debemos agarrar a Dios, aun ujú, cuando tengamos mucho miedo. Y el cuarto punto, que es como la característica del carácter, es ser alguien enseñable, mm, dispuesto moldeable, sí. a dejar que Dios me forme. Amén. Porque también vi una frase por ahí que decía que la adversidad es un taller, Ujú, no donde nos castigan, sino donde nos pulen desde adentro, ¿sí? ujú, Entonces, en la adversidad, yo debo ser alguien que, a pesar de que uno se estresa y demás, uno no puede encerrarse, sino en eso. darse el espacio de escuchar, de aprender y de crecer para que Dios revele lo que necesita transformar en mí, porque Amén. también es eso. Entonces, esos son los 4 puntos que yo había puesto. Amén. Eh, ¿Qué más? Nada. Eso era lo que quería compartir. Bueno, y entonces ya para cerrar, la pregunta era, ¿está bien no estar bien? Sí,
está bien no estar bien, porque no estás solo. Y eso es lo que tienes que recordarte siempre, que no estás solo. Puede que no estemos bien y está bien no estar bien, pero no está bien pretender que entonces porque nos sentimos así, podemos reaccionar como sea o podemos hacer lo que queramos, porque a fin de cuentas no estamos solos. Jesús nos está acompañando. Entendamos que no estar bien no es un destino o el final del túnel, es un estado temporal, un momento que Dios también abraza. Entonces los invitamos para que escriban y nos compartan aquí en el episodio en qué área necesitan tal vez recordarse hoy que Dios está con ustedes y que no deben tener miedo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, realmente ha sido de bendición para nosotros y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí en YouTube en Conectando Corazones Podcast. Que Dios les bendiga. Chao. Chao.